El rol de un periodista es tratar de transmitir información u opinión de forma valorativa y hacerlo sin importar sus propios sentimientos. Despedir a una selección contando las cosas buenas y las cosas malas debería no incluir ningún tipo de apreciación subjetiva previa a cualquier cosa que haya sucedido en la cancha, a cualquier cosa cuantitativa o cualitativa que se pueda medir en el deporte. Hoy despedimos a Qatar, el sexto eliminado del Mundial que quedó cuarto en el grupo B. Tras caer contra Bosnia, perdió su posibilidad en ese duelo directo de quedar como uno de los mejores terceros y se fue como se imaginaban todos que se iba a ir, quedándose en el último lugar. Qatar no me cae bien y nunca me cayó bien. Me parece que el recorrido de una selección muchas veces tiene que tener, en cierto punto, cierta característica orgánica, deportivamente hablando, que Qatar no la tuvo. Quizás toma algunos atajos y que temas políticos y también inclusive morales me hacen pensar de que el fútbol de Qatar en algún sentido está manchado. Para colmo, han conseguido una imagen relativamente positiva por ciertos logros y por ciertas formas que han tenido, por ende no me hubiese gustado que avancen de ronda. Dicho esto, tengo que decir que Qatar me sorprendió. Que desde mi análisis inicial a lo que era este mundial, yo imaginaba un Qatar que iba a quedar último, lo que terminó pasando, pero de ninguna manera me imaginaba lo que terminó pasando en cuanto a lo que fueron los partidos de Qatar. Que termina quedando con un punto, cosa que yo me imaginaba que no iba a conseguir siquiera. Ya ese empate contra Suiza es histórico y revolucionario para la historia de Qatar, es su mejor resultado histórico, pero además el hecho de haber llegado con vida a la última fecha y el partido que hicieron contra Bosnia es otra señal excelente. Entre medio de estos dos momentos importantes para la historia catarí, tenemos ese partido 6-0 contra Canadá, que bueno, prácticamente los condena y que fue un desastre. Más allá de esto, hablemos un poco. Qatar llega a este mundial a través del segundo filtro de las eliminatorias asiáticas, que tiene un formato en el que a partir de las rondas finales tenemos 3 grupos de 6 equipos, de los cuales los primeros 2 de cada grupo van al mundial. De ahí, los terceros y cuartos de cada grupo se dividen en 2 grupos de 3. Ahí cayó Qatar, en uno de esos 2 grupos de 3. Como era el que tenía mejor ranking FIFA, pudo jugar de local ese triangular y ganando en un partido importantísimo a Emiratos Árabes Unidos, se clasifica al mundial por primera vez en su historia, sin contar los 92 que era el local. De esta manera, tenemos la proeza catarí, una selección que es bicampeona de la Copa Asia. Uno podría pensar, qué loco, ¿no? Porque si bien es verdad que la mayoría de jugadores están en la liga de Qatar, que ni siquiera es de las mejores ligas, ni top 3 ni top 4, inclusive yo diría que está aproximadamente en el top 7 de la Confederación Asiática, y que así todo logra ganar su propia Copa América, su propia Eurocopa, ¿no? Es la mejor internamente en los torneos, no así en las eliminatorias, y eso es muy interesante, no así en el desempeño que tiene después en el Mundial. Una selección que partía desde una imagen previa que yo había investigado, como una selección por un lado carente de talento en la mayoría de sus líneas, carente de ritmo competitivo y con lo que sí tenía de positivo, una construcción muy coherente, un desarrollo de su estilo de juego desde los equipos de su liga hasta los técnicos que contrataron, ambos españoles y con idiosincrasias parecidas, que, bueno, en algún sentido atinaban a un estilo posicional, de unos jugadores muy técnicos. La realidad es que en la primera fecha contra Suiza y en la segunda fecha contra Canadá no se puede ver casi nada de todo esto. Contra Suiza tiene un partido en el que prácticamente se ven constantemente dominados, Suiza tiene un mal partido ese día, no lo puede liquidar, y en una jugada sobre el final lo empatan. Un gol épico e histórico, no solamente por conseguir exactamente ese resultado contra una selección poderosa como es Suiza, sino porque es el primer punto que sacan en la historia. Ya el hecho de tener un resultado histórico hace que este mundial sea mejor que cualquier otro, que igual es el segundo, y por ende que sea un paso hacia adelante, lo que es muy positivo. Contra Canadá la verdad es que fue un partido muy raro, con una selección muy explosiva, muy individual, y como el partido, cuando Qatar lo plantea de una forma no tan defensiva, se torna un partido de muchos manos a manos, en esos manos a manos Qatar pierde en casi todos los duelos, y termina siendo un partido desastroso.
con muchos errores, con muchas faltas, con mucha desesperación, que terminan perdiendo 6-0, increíblemente, contra una selección que tampoco había ganado nunca un partido. Que parecería ser un partido más parejo a priori, ¿no? Porque son dos selecciones que son nuevas en esto. Así todo, Canadá lo pasó por arriba y tenía sentido que gane Canadá. Se veía que era mejor. Tenía más recursos futbolísticamente hablando, pero 6-0. En ese punto Qatar se consideraba una de las peores selecciones del Mundial. Y de hecho creo que termina quedando como una de las peores selecciones del Mundial. Inclusive después de la jornada de hoy, con ese partido que hizo Haití contra Marruecos, inclusive después de la jornada de hoy, con el resultado que tuvo Sudáfrica, parecería que quedan pocas selecciones que puedan estar por debajo de la consideración que la selección de Qatar. Creo que quizás una que puede llegar a estar en la consideración podría llegar a ser la selección de Uzbekistán. Pero bueno, permitime dudar. Yo creo que están ahí. Al menos a mí me pareció que Uzbekistán era un grupo más difícil, más allá de que se comió una goleada 5-0, tampoco es muy distinta del 6 que se comió Qatar, y Qatar lo hizo contra Canadá. En cambio, fueron los portugueses los que golearon, un equipo con más figuras. Pero bueno, me parece relevante decir que fue la peor o no fue la peor, porque son esos los objetivos que puede tener una selección como Qatar. No ser la peor. Pero finalmente llega el partido contra Bosnia. Y acá es donde se pone interesante la cosa, porque es el mejor partido de Qatar, más que el que empataron contra Suiza. Un partido que arrancan perdiendo con un golazo de Lakbegovic, un partido que se ven dominados, se ven presionados, pero que por primera vez en todos los partidos que tuvieron hasta ahora en el Mundial, el rival les cedió un poco la iniciativa, el rival les permitió por primera vez tener la pelota. Y empezamos a ver el potencial y todo lo que tanto se habló de Qatar, que vimos seguramente en algunas Copas Asias, en algunos partidos de eliminatoria, y desde que llegó Lopetegui. Estuvo a un tiro al palo de empatar un 2-2 contra Bosnia antes de que termine el primer tiempo, cuando iba 2-0 abajo. Se vio un equipo más dinámico, un equipo que podía atacar, que podía mover la pelota de un lado para el otro, que podía centrar, que podía tener peligrosidad y sostenida en el tiempo. Desafortunadamente no lo pudieron sostener. Bosnia reaccionó después de algunas jugadas claras de Qatar que pudieron haber empatado el partido. Un segundo tiempo mucho más trabado, más parejo, que igual estaba ahí, estaba el resultado cerca. Qatar quizás no pudo quebrantar del todo la defensa de Bosnia, que es un equipo defensivamente fuerte, así que tampoco es que era algo fácil. Y finalmente se lo liquidan y bueno, se quedaron sin mundial. Pienso que siempre con una selección es nueva, es fácil romper récords y es fácil ser histórica. Pero tampoco hay que darlo por hecho. Hay selecciones que pasan los años y se mantienen igual. Pasan los años y no rompen objetivos nuevos. El hecho de que Qatar lo haya hecho, si bien es cierto que fue un grupo que quizás no tenía tanta dificultad como otros, la realidad es que tanto ese empate contra Suiza como este desempeño de llegar a la última fecha con vida y pelear y hacer sufrir a Bosnia, me parece algo meritorio. Dicho esto, no deja de ser un mundial que, bueno, no va a ser recordado por lo que haya hecho Qatar. Pero que quede claro que dieron un salto. Y eso es lo importante. AFIP se pudo destacar más que nunca. Pudimos ver el desempeño de los defensores mejor que en el mundial pasado. Pudimos ver a Edenilson esta vez destacar de vez en cuando con alguna jugada interesante. Va a quedar marcada la imagen de Qatar en los mundiales por lo que pasó en la jugada de Koné, desgraciadamente por algo negativo, pero va a quedar la imagen. Parece que no, pero hasta en este tipo de cosas, quedar en la imagen, quedar en la memoria colectiva de un mundial, eso es lo que a cualquier selección, a mi parecer, le suma. Y Qatar va a quedar más que en el mundial pasado, que quedó simplemente por ser humillado, por no tener un rendimiento ni siquiera cerca de la altura de todos los demás equipos. Daría la impresión de que si en el mundial pasado Qatar fue la peor selección de todas por diferencia y no tuvo capacidad de competir y encima era local, en este mundial es verdad que tenía un grupo más fácil que el anterior, pero pudo verse como una de las selecciones del escalón de abajo, pero más o menos al mismo nivel que las selecciones del escalón de abajo. Yo todavía me inclino a pensar que por lo que vimos, es posible que sea la peor selección de todo el mundial. Quizás, bueno, yo creo que sí. Pero curiosamente, pese a que
yo no me imaginaba que iba a ser la peor y pensé que otra iba a ser la peor. Así todo pienso de Qatar y su rendimiento mejor del que me imaginaba. Fíjense lo que es diferente, ¿no? No es lo mismo la comparativa de las elecciones que el nivel. Por ejemplo, yo podría pensar de que esta iba a ser la peor, o que Qatar no iba a ser la peor, pero que su nivel iba a estar acá. Finalmente su nivel estuvo acá, pero las que pensé que iban a ser peor que Qatar estuvieron un poquito más por encima. Simplemente eso. Nos despedimos de los cataríes que hicieron un mundial más digno del que yo imaginaba. No diré que me taparon la boca porque se quedaron afuera en fase de grupos, porque no jugaron un buen fútbol, porque para mí siguen siendo la peor selección del mundial. Pero, bueno, ojo. Uno me podría decir, bueno, pero, ¿cómo no vas a mencionar a Túnez? Bueno, pero Túnez es un caso aparte. Porque evidentemente Túnez es mucho mejor que Qatar. Pero, eh, bueno, tiene problemas institucionales que no le permiten o que no le permitieron. Y además tiene un grupo más difícil. Así que Túnez es un caso que no podemos meterlo en la misma bolsa. Es evidente que es una selección de mejor calidad, más historia y mejores jugadores que las de escalón de abajo. Ni siquiera forma parte de ese escalón de abajo. Dicho esto, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, que falta muy poco para que lo grabe porque ahora vamos a empezar a tener varios eliminados por cada día. Así que, hasta luego. Esto fue Qatar, el Mundial.